Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha preguntado qué sucede después de la muerte. ¿Es el final de todo o el comienzo de algo más? Las tradiciones espirituales del mundo, desde las más antiguas hasta las contemporáneas, han coincidido en algo esencial. La vida no termina con la muerte, se transforma. El alma continúa su camino, renace, evoluciona y aprende nuevos cuerpos y circunstancias. Pero hoy, la ciencia también comienza a mirar este misterio con otros ojos. Investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte, recuerdos espontáneos de vidas pasadas en niños y fenómenos que desafían la lógica del tiempo y la materia, abren un nuevo campo de estudio, el de la conciencia más allá del cuerpo físico. Científicos, médicos y psiquiatras de distintos países han documentado miles de casos que no pueden explicarse solo desde la biología, y poco a poco la ciencia se va acercando, sin saberlo, a lo que las tradiciones espirituales han sostenido desde siempre, que somos energía. Y la energía no muere, solo cambia de forma. En este programa reflexionaremos sobre cómo hemos aprendido a temer a la muerte, a verla como un castigo o una pérdida, cuando en realidad podría ser un regreso a casa, un tránsito natural en el viaje del alma. Gabriela Gutiérrez nos invita a mirar este proceso desde una nueva conciencia, a soltar las creencias que nos limitan y abrirnos a la posibilidad de que la muerte no sea el final, sino una puerta hacia otra forma de existencia. Comprender la muerte desde el amor y la reencarnación desde la ciencia nos lleva a una conclusión poderosa. La vida no termina, solo se renueva. Gabriela Gutiérrez Cebreros es licenciada en Psicología Educativa por la UNAM, orientadora y educadora en sexualidad acreditada por la Asociación de Educación Sexual y diplomada en Tanatología para la Asociación Mexicana de Tanatología. Es coach internacional por la International Coaching Community y maestra de Reiki. Con más de 50 años de trayectoria impartiendo conferencias, talleres y seminarios, ha sido asesora nacional de la campaña Durex y del periódico Reforma en la Ciudad de México. Durante 3 décadas ha estudiado y difundido temas espirituales y metafísicos, integrando ciencia y conciencia en su labor educativa. Es autora de los libros Educando a los niños en su sexualidad y Esencias que se encuentran. Resignificar la muerte es en realidad aprender a vivir con mayor conciencia. Hoy presentamos Resignificando la muerte y la reencarnación. ¿Qué tal, queridos amigos? Buenas noches. Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Pues hoy vamos a seguir hablando de las creencias, pero ahora con un tema importante: resignificando la muerte. El tema pasado estuvimos comentando la importancia de estas creencias, cómo dan forma a nuestra vida, de alguna manera, para bien o para mal. Y para ello tenemos nuevamente a nuestra invitada psicóloga Gabriela Gutiérrez Cebreros. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Ay, muy contenta de esta posibilidad de estar contigo y con tu auditorio. Gracias. No, gracias a ti. Pues bien, Gaby, vamos a comentar con este tema tan importante de qué son las creencias en la muerte. Ay, Yagelín, pues fíjate que sí, yo traigo esta lámina como apoyo al programa pasado. Hablábamos de que las creencias son como lentes a través de los cuales vemos la realidad. Sí. En cuanto a la realidad de la muerte, vamos a analizar algunas creencias que han hecho mucho daño y vamos a tratar de dar la posibilidad de creencias nuevas para resignificarlo, ¿ok? Bueno, hemos aprendido a temerle a la muerte por las reacciones y actitudes de los que nos rodean. Desde niños, cuando alguien se muere, pues la gente se viste de negro, llora, casi se quiere tirar al féretro, ¿no? Antes se guardaban 15 años de luto y la gente lloraba y ya no bailaba, y etcétera. Y muchas veces, fíjate que la casa se convierte en tumba antes de que la persona muera. Esto ocurre mucho con los pacientes terminales. Entonces, los niños y adolescentes, todos vamos aprendiendo, ¿no? Que quien no llora y casi se desgarra las vestiduras es porque no sintió el dolor de la pérdida. Y esto no es verdad, ¿no? Sin embargo, es una creencia. Ahora, otros mensajes de las religiones, yo antes de meterme a eso, les quiero explicar algo muy importante. Nuestra interpretación de la realidad puede cambiar cuando cambiamos las creencias, que eso lo vimos en el programa pasado también. Pero en este caso de la muerte, para resignificar lo que creemos de la muerte, no solo es importante abrir nuestra mente, sino abrir nuestro corazón,
porque ahí es donde la verdad resuena con su propia fuerza, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que todo lo que diga lo filtren por su corazón. Aquello que les haga clic, lo toman. Y aquello que no les haga clic, pues no pasa nada, pues no lo toman, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, abrir nuestro corazón. Para ello, hay que hacer una diferencia muy, muy clara entre religión y espiritualidad. O sea, la religión es un camino estructurado por los hombres que tiene leyes, preceptos, que se deben cumplir ciertos rituales, y todas las religiones son maravillosas. Cada una surgió en un diferente nivel de conciencia de la humanidad, pero todas tienen perlas de sabiduría. Entonces a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué religión tienes? Yo les digo, miren, mi religión de origen es católica y la honro, pero yo puedo orar con un budista, con quien sea, porque para mí la energía divina es una. Entonces cada camino llega al mismo lugar, ¿no? Entonces yo no tengo problema con ninguna religión, de hecho las respeto todas y quiero decírselos a todos ustedes, porque no tengo nada que decir en contra de ninguna. Creo que si nuestro corazón nos ha guiado a una religión, acuérdense que no es casual, cada quien tiene la religión que necesita en este momento de su vida y es maravilloso, ¿no? Ahora, espiritualidad es como cada ser humano se siente conectado a algo trascendente, algo más allá. En la espiritualidad la gente puede ir caminando por un bosque, sentir el viento, oír los pajaritos, sentir la tierra bajo los pies, y en ese momento siente algo muy grande, ¿no? O al meterse al mar, nuestros ancestros al danzar, por eso traje esto, se sentían conectados. Mucha gente cree que están dando brinquitos, pero no, están haciendo movimientos energéticos de elevación y de manejo energético muy poderoso para conectarse con lo divino, ¿no? Entonces, el camino tanatológico, que es el de la muerte, es un camino eminentemente espiritual. Eminentemente espiritual. Quien no se ha metido a la espiritualidad y quiere ser tanatólogo, pues no va a poder, porque inevitablemente nos topamos con la espiritualidad, pero también en ciertos momentos con la religión. Cuando un tanatólogo acompaña a pacientes terminales, obviamente tiene que orar como ellos oran, porque sería muy injusto cambiarle la religión a un paciente que está a punto de morir, que lo que necesita es tener su fe muy fuerte, ¿no? Y decirle, no, si no crees en esto te vas a condenar, ¿no? Para nada. Entonces, ser muy respetuoso con el camino religioso o espiritual dentro de la tanatología es muy importante para hacer un acompañamiento verdadero. Un tanatólogo es un paraclete. ¿Qué quiere decir paraclete? Es una palabra en francés que quiere decir el que se elige para caminar junto a ti, el que viene a caminar contigo. Y obviamente un tanatólogo acompaña al paciente terminal, pero también a sus familiares y media con el sistema hospitalario. Y no solo los va a acompañar en lo que muere el paciente, sino después de la muerte también puede volverse un gran amigo de la familia. O sea, es una presencia muy amorosa. Ser tanatólogo, yo admiro a todos mis compañeros que trabajan en hospitales, yo no lo he hecho, pero los admiro porque de veras es un apostolado. Bueno, vamos a revisar algunas creencias, estamos hablando de creencias que han tenido que ver con la perspectiva de la muerte, y el concepto de Dios es vital, vital. Aquí les puse diferentes deidades, ¿no? Dice la diosa del amor, al maestro Jesús, al señor Buda, y cuando creían en los elementos nuestros ancestros, ¿no? Como pueden ver, la conciencia va cambiando, las creencias también. En algunas personas, las creencias de que Dios juzga, condena, castiga, las hacen vivir llenas de culpa, llegar a la muerte con pánico. O sea, hay pacientes que están enchufados a chorros de máquinas y ya se deberían haber muerto, pero no se mueren por el miedo al juicio divino y al castigo. Yo en mis grupos les digo, a ver, ¿tú serías capaz, si yo te regalara un horno de microondas gigante, de meter a tu hijo o a tu hija un segundo, porque se porta mal, porque roba, porque viola? ¿Serías capaz de meterlo a un horno de microondas un minuto? Y todo el mundo dice, no, hombre, ¿cómo crees? Y les digo, bueno, ¿tú crees que el creador de todo nos va a mandar al infierno y por toda la eternidad? ¿Que no es muy grande la eternidad? Pero esta creencia ha hecho muchísimo daño, ¿no? Entonces yo quisiera que reflexionáramos. Si vemos la naturaleza, trate de ponerles cosas lindas
Y el creador de toda esta belleza, con tanto amor, es Dios. Y tuviéramos que definir desde nuestro corazón, desde nuestro verdadero ser, ¿qué es Dios con una sola palabra? Dios es igual a... ¿Cuál sería tu palabra, Jacqueline? Todo lo divino, a toda la creación. Sí, pero Dios es igual a una palabra. Amor, ¿no? Amor, pero ese amor que no es el amor chirro y su manito, que ese no es mi amor. No, es un amor, hijo, que me faltan palabras, ¿no? Entonces casi todo el mundo define a Dios como amor, ¿sí? Entonces el amor, que no podemos ni explicar, ¿sería capaz de juzgar, condenar y castigar para que se le quite? Bueno, esa pregunta que cada quien se la conteste. Desde mis lentes de vida, desde mis creencias personales, queriendo ser muy respetuosa por las creencias de todos los que nos están escuchando o viendo. Un amor así solo puede amar. O sea, el amor solo ama. Solo ama. Y el amor es la más alta vibración. Y ojo, las acciones de asesinatos, mentiras, todas las chafaldreces que cometemos los humanos en nuestro proceso, vibran muy bajo. Entonces, el amor, por lo similar, atrae lo similar, ni siquiera es consciente de eso, porque es la más alta vibración, ¿sí? Entonces, el amor solo ama, ¿sí? Ahora, otra bronca es que se nos ha enseñado a creer que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, hacemos representaciones humanas de la divinidad, del uno, de la energía divina, del cósmico, como cada quien lo nombre, ¿no? Lo que no hemos comprendido es que sí somos a su imagen y semejanza en el espíritu. Dios es energía de amor, es como un mar de amor, ¿sí? Y nuestro ser espiritual, nuestro espíritu, es amor. Somos seres hechos por amor y para amar desde nuestro espíritu. O sea, nuestro cuerpo físico, nuestra personalidad humana chafea. No, hay gente que ni siquiera sabe el poder divino que tiene dentro de sí mismo. Está buscando la energía divina afuera. Y sí, Dios es el todo en el todo, está en todo. Pero si está en el todo, también está dentro de mí, dentro de ti, dentro de las plantas, dentro de todo. Porque si no existiera esa energía divina, no existiríamos. Entonces sí, fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero en el espíritu, ¿sí? Yo les pongo siempre un ejemplo en los cursos. Imaginemos que Dios es el mar, un mar enorme, profundo, hermoso. Y cada uno de nosotros dentro tiene una gotita de ese mismo mar. Por eso yo les decía que todos somos uno y lo mismo, porque mi gotita es igual a tu gotita y a la gotita del violador y a la gotita del hermano que está en prisión. Todos somos lo mismo en nuestra esencia, en nuestro espíritu. Este símil me ayuda mucho a explicar esto, ¿no? Entonces, yo les pregunto siempre, ¿Dios es mortal? ¿Dios se muere? Y todo el mundo dice, ¿cómo? Pues claro que no se muere. Ok, ahora fíjense bien. Si nuestro espíritu es energía divina, el mismo mar, pues Dios es el mar y una gotita, ¿podrá morir? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Entonces, lo que se muere es nuestro cuerpo físico. Es el que se deteriora como un guante muy usado, ¿no? Se deteriora y ya. Pero nuestro espíritu, siendo energía divina, sale, ¿sí? Porque nosotros somos seres espirituales en un vehículo físico como nuestro cochecito, ¿no? Para aprender, recordar y evolucionar en conciencia. Fíjense qué hermoso y qué diferente a esas creencias de castigo y de juicio, que eso solo mete mucho miedo. Entonces, somos seres espirituales. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Cuando alguien muere, la muerte no es ausencia, solo es cambio de presencia, ¿sí? Y esto es muy importante. O sea, los muertos, les tengo muy buenas noticias a todos, no están muertos. La conciencia de nuestros seres amados sigue, su energía divina sigue y seguirá, ¿sí? Porque la energía no se destruye.
Entonces, esta frase la dijo un maestro muy querido mío, tanatólogo, y me encantó porque resume de alguna manera una creencia nueva, una creencia que para hacerla nuestra, para aprenderla con H, para tomarla y meterla dentro de nosotros, se requiere esa apertura de buscador de corazón y no decir, ay, me quieren quitar mi religión. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver, esa no es mi intención, de corazón se los digo, ¿no? Pero esto es muy liberador, muy liberador, ¿sí? Entonces, como ya te decía, Jacqueline, desde nuestro cuerpo la diversidad es maravillosa. ¿Quién tiene la verdad dentro de la diversidad de nuestras personalidades? Todos tenemos partes de la verdad, absolutamente todos. La verdad última, hijo, tendría que ser la suma de todos los seres humanos y quizás más, ¿no? La diversidad, yo creo que solamente con un profundo respeto para oírnos todos, todas las corrientes de pensamiento, de religión, de espiritualidad, oírnos, ir tomando lo que resuene en mi interior conmigo, eso nos permite ser cada día más sabios, cada día mejores, porque una persona sabia es la que aplica lo que sabe, no es la que acumula títulos y diplomas. Y a mí los currículums me caen medio gordos a veces, porque se tardan más en el currículum que en lo que el ponente va a explicar, ¿no? Y pues imagínate cómo resume 50 años de carrera en mi caso, ¿no? Si leyeran mi currículum, pues se dormirían todos y bostezarían. Entonces, de alguna manera, no somos nuestro currículum, somos mucho más que eso, como ya lo estamos viendo. Nuestro espíritu es algo enorme, es algo enorme. El potencial que tenemos, si nuestros verdaderos seres espirituales tomaran el mando de nuestra personalidad humana, el mundo cambiaría en un segundo. Sería un mundo de amor, porque el espíritu es amor, es amor. ¿Cómo no amor si ese es mi ser, es mi esencia, ¿no? Entonces, bueno, pues la jugada es esa, entender que el cuerpo es el que muere, nosotros, los verdaderos seres, no. Ahora, para recapitular y después te voy a pedir que me hagas las preguntas que tú quieras. Dios es amor, no juzga ni condena, nuestro espíritu es divino. Y la pregunta es, ¿a dónde creen que vamos al salir del vehículo físico? ¿No? ¿A dónde van? ¿A dónde vamos? Pues regresamos a casa. ¿A qué casa? Al amor, al mar, a la energía divina que nos creó. Y vamos a regresar sin ningún requisito. Aquí me gustaría mucho contarles la parábola del hijo pródigo, que me encanta, es dentro de la religión católica, pero es bellísima, ¿no? De un papá que tenía 2 hijos y uno se va de la casa, y se va muy enojado y se va por el mundo, y el otro se queda trabajando con su papá y todo, ¿no? Y un buen día, años después, ven a un hombre en harapos que viene caminando, y el hermano lo divisa y dice, es mi hermano, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo se atreve a venir si yo he estado con mi padre tanto tiempo y yo merezco la herencia y yo merezco el amor de mi padre? Él no. Pero el papá lo ve venir. Dice, hijo mío, has vuelto. ¡Qué maravilla, has vuelto! Preparen la mejor comida, traigan la mejor túnica, etcétera. Lo viste y lo ama y lo acepta. Entonces, para mí, esa es la muerte, es regresar a casa, sin requisitos. Yo, sinceramente, no le tengo ningún miedo a la muerte, lo puedo decir sinceramente. A mis 71 años, ya estoy más cerca del aula B, como digo yo, que del aula A. No le tengo miedo a la muerte. No, desde esta perspectiva, para nada. Le tengo miedo al dolor físico, por supuesto, porque soy bastante miedosita para él. Pero en cuanto a volver a casa, hijo, debe ser maravilloso, ¿no? Maravilloso. Yo no tengo miedo. Algunas personas creen que regresamos al mar, a nuestra casa, y ahí nos quedamos para siempre, ¿sí? Otras piensan, y son muy respetables también sus pensamientos, de que una sola vida dentro de un vehículo físico no sería suficiente para aprender, recordar, ¿no? Todo lo que necesitaríamos. Que una sola vida, aunque viviéramos 100 años, no sería suficiente. Entonces creen en la reencarnación, ¿sí? Que volvemos, nuestra esencia vuelve y toma un vehículo físico. Yo personalmente creo que creer una o la otra, ¿no? nos da una perspectiva de muerte positiva, ¿sí?
Hay gente que dice, no, a mí la reencarnación me da mucha flojera, no, si con una vida apenas puedo, ¿cómo que me estás diciendo que voy a venir más? Yo me inclino, no sé si se valga que lo diga, porque lo importante es lo que cada uno de nuestros oyentes o de los que nos ven se pregunten, bueno, ¿y yo qué creo? ¿Qué creo? No en mi cerebro con mi condicionamiento de creencias, sino qué creo en mi corazón. ¿Volveré? Ahora, a los que crean que vuelven, les tengo que decir que mucha gente rebate lo de la reencarnación porque dicen que no alcanzarían, o sea que las almas que van muriendo y van regresando, que entonces como que no, el número de encarnados no se cuajaría con el que están desencarnados. O sea, te hacen cuentas que yo la verdad no entiendo, ¿no? Y te dicen que no, pero si hay tantos universos, porque también tenemos una creencia falsa de que somos los únicos en todo el universo, qué vanidad, qué ego tan grandototote, cuando es infinito los universos, ¿no? Y de los que conocemos, pues creo que conocemos muy pocos, ¿no? Claro. Entonces yo tengo una sensación interior de que hay vida en muchos otros planetas, de que de hecho puede haber hermanos nuestros con un nivel de conciencia mayor que vengan a ayudarnos al planeta, que de hecho en cada etapa histórica hay ya encuentros para los arqueólogos que no saben explicar, dicen cómo es posible que la lápida de Palenque, pues quién la hizo y con qué herramientas, o sea, nos han dejado rastros de su presencia. Yo en este momento honro a todos los hermanos estelares de todas las épocas, ¿no? En la luz, por supuesto, y yo sí creo que podemos tener la posibilidad de encarnar no solo en la Tierra, sino en diferentes lugares. Desde lo que yo he encontrado en mi propia búsqueda, creo que nuestra Tierra es un planeta escuela, en donde venimos a aprender por dolor. Estamos en la dualidad. Podemos aprender por amor o por dolor. Pero la mayoría de personas han elegido o hemos elegido al dolor como maestro. Si estamos en la lela, de repente cáncer en un hijo o se me quema la casa y entonces sí, Dios, ¿dónde estás? ¿No? Entonces creo que el dolor es un despertador para la búsqueda espiritual de muchas personas. Lo lamento que tenga que ser así porque podría ser por amor, ¿no? Quizá cuando estemos ya en otro momento. Entonces yo sí creo que hay vida en otros planetas, sí creo que es posible, por supuesto, reencarnar desde mis muy creencias particulares, ¿no? Creo que hay almas que se nota hasta en sus ojos, se nota en su manera de tratar a las personas, se nota en tantas cosas que ya tienen una evolución. Y sin embargo, cada nivel de conciencia es perfecto. Porque aquí tampoco se trata de decir, no, pues yo como ya viví 35 vidas, ya acá soy Juan Camané. No, yo aquí diría algo que dijo el Maestro Jesús, que es mi maestro más sagrado en mi corazón: por sus hechos los conoceréis. Entonces, ahorita es momento, sinceramente lo creo, de ver los hechos de las personas. Que honren, sean congruentes con su camino espiritual. Porque ¿de qué te sirve que te digan cosas muy bonitas que a lo mejor tienen facilidad de palabra o algo, si tú volteas a ver su vida y es lo opuesto, o hay muchas incongruencias? Entonces, yo espero honrar mi camino siempre con la congruencia en mi vida, porque solamente así daré testimonio, ¿no? Entonces, sí me importa de alguna manera, te digo al cuarto para las 12, ¿no? De alguna manera es muy importante ser fiel a lo que uno cree. ¿Cómo llegué yo a todo esto? Pues con muchos maestros, entre otros Ricardo Camacho, nuestro querido compañero del grupo. Fue mi primer maestro y lo honro y le agradezco porque yo estaba resistente a todo lo que no fuera lo que yo creía. Yo fui una gran resistente. Yo llegaba y cuando él me decía algo, decía, no, Ricardo, qué bárbaro, está bien loco, lo pensé. Ajá. Pero él me abrió la puerta y a partir de ahí yo nunca volví a salirme de ese camino. Por supuesto encontré otros maestros muy grandes. Ricardo Picar es otro que llevo en el corazón. Los dos se llaman Ricardos, curiosamente, y no hay casualidades. Entonces, yo me he abierto siempre a todo y seguiré buscando. Yo no me caso con ninguna verdad. Yo estoy abierta a seguir buscando, a seguir estudiando, a seguir conociendo personas, ¿no? Con ese profundo respeto que ahora sé que merecemos todos. Que no se trata de mis creencias contra las tuyas y claro, yo tengo la razón y tú no, sino del profundo respeto hacia los demás. Bueno, pues con esta última pregunta
Yo te abro a que tú me comentes lo que tú quieras, lo que te imagines que nos pueda preguntar nuestros queridos amigos que nos están viendo o oyendo. Bueno, fíjate que este tema es muy importante más en estos momentos de vida, porque más que nunca nos hemos enfrentado a la muerte y el sufrir, o sea, como dices, un tanto es el dolor y ver en la forma en que te mueres, ¿no? En que supuestamente mueres. Pero es esta falta de entender realmente, como tú dices, que somos energía y que esto es una transformación y que por algo se da, ¿no? En determinado momento. Entonces, creo que es importante porque hay mucha gente que le está teniendo miedo al concepto muerte por las circunstancias que se están dando y cómo lo vas a enfrentar y cómo va a morir la gente, ¿no? Entonces sí creo que es vital, digamos, que vayan reestructurando este concepto para entender de alguna manera, suavizar el asunto. Digo, tenemos muchas vivencias, mucha gente, ¿no? En lo particular. Y hablando, pues muchos dirán, bueno, ¿de dónde sacan esas ideas? Pero también hay investigaciones científicas al respecto. Yo iba a hablar de eso. Mira, la doctora Elizabeth Kubler-Ross fue la primera tanatóloga en todo el mundo, la que fundó la tanatología. Ella, en una etapa intermedia en su proceso, que ganó 28 premios honoris causa, ¿sí? O sea, no estoy hablando de la vecina de aquí a la vuelta, sino una eminencia. Ella empezó a ver que ella se dedicaba a estar junto a los pacientes terminales, pero en todos esos años muchos, al revivirlos, regresaban con la conciencia de lo que habían vivido al morir. Y fue muy curioso porque empezó a recopilar datos y se dio cuenta que no importaba el sexo, ni la nacionalidad, ni la edad, ¿no? Todos veían lo mismo. Y ella es un libro que le recomiendo a todos, que se llama La muerte, un amanecer. Es un libro bellísimo desde la ciencia, en donde lo que ella descubrió, que ojo, fue atacada, la profesión científica dijo que estaba loca, y sin embargo ella siempre insistió en sus estudios, porque además tiene una anécdota personal muy hermosa, a mí me conmovió, de que estaba tan harta de tanta vituperación que le hicieron, de tanto rechazo y tanta crítica, que no tenía por qué vivirlas, porque ella tenía una posición económica increíble y mucho reconocimiento. Entonces un día estaba pensando en su estudio que ya no iba a dedicarse al trabajo con la muerte, ¿no? Que ya no iba a investigar, que ya no. Entonces, bueno, estaba reflexionando, se tuvo que ir a otro lado, se subió al elevador y en el elevador había una señora. Y esa señora le dijo, oye, Elizabeth, ¿por qué quieres dejar tu trabajo? No, yo ya hice lo suficiente, ya quiero descansar. Dijo, no, todavía no terminas tu misión. Por favor, no lo dejes. Yo vengo a decirte que no lo dejes. Entonces dijo, ay, qué señora tan chistosa, no, ni me conoce. Y a la hora que regresó a su privado, vio unas fotos y en una de las fotos de sus pacientes terminales muertos estaba esa señora. Entonces se le manifestó, porque a veces preguntan, ¿qué los muertos pueden manifestarse? Sí, en ciertos momentos específicos, por supuesto que sí. También a los seres que transitaron, que en lugar de muerte la palabra que a mí me acomoda es tránsito, algunos que transitan antes de irse ya pasar al túnel de luz, etcétera, que además Elizabeth confirmó con todos estos estudios, ellos pueden despedirse, pueden manifestarse a sus seres amados o en sueños o incluso por teléfono, aunque usted no lo crea, no van a contestar. Sí. Pero en una casa que ya no vive nadie, que es el número del que acaba de fallecer, suena el número y en mi identificador yo veo y digo, pues ¿quién? Alguien entró a la casa y no entró nadie. Entonces, de alguna manera, pues yo insisto, los muertos no están muertos. Y lo que sí quiero aclarar, Jacqueline, con tu comentario, que me pareció muy oportuno, es que el dolor ante la pérdida de un ser amado es inevitable. El dolor es inevitable. El dolor por la ausencia física, ¿no? Es inevitable, no lo podemos quitar, porque también el dolor es un gran maestro, nos enseña, ¿no? Entonces, el dolor es inevitable y yo les pido a todos que se permitan llorar. Si son hombres, no importa, tienen lagrimales, que se permitan llorar, sentir la pérdida, ¿sí? De alguna manera vivir un duelo. ¿Qué es vivir un duelo? Es darte chance
de dormir cuando necesites, de comer cuando necesites, obviamente cuidando tu salud, pero es muy importante que le demos voz al dolor y lo saquemos, porque lo que no sacamos y jugamos a fuerte, es que yo no lloro para que mi hermano se mortifique por la muerte de mi hermano, y la mamá, no, yo no lloro para que mi hija no, y estamos jugando todos a fuertes. ¿Y qué pasaría si todos nos abrazamos y lloramos y hablamos de lo que estamos sintiendo? Creo que sería mucho más sano, porque la energía emocional que nos sale me enferma, como ya lo han dicho algunos de tus especialistas. Entonces es muy importante darle voz al dolor, pero saber que ese también terminará, ¿sí? O sea, nada dura para siempre. Y mientras más le dé voz al dolor, sin atentar contra mi salud ni mi vida, ¿no? Obviamente más poco a poquito lo iré manejando. También es muy importante que hablen de la persona que transitó, que se cuenten los recuerdos lindos y no que nadie habla ya del tío que se murió porque, ay, no, ¿qué va a pensar su mamá? Y que, no, hablen, saquen álbumes, cuéntense anécdotas, abrácense, lloren, en fin, para regresar a la homeostasis, al equilibrio interno, que es tan importante. Pero el dolor hay que vivir. No porque sepamos que los muertos no están muertos, esto quiere decir que, como ya sé que ya está muy bien, entonces ya no lloro ni lo extraño. No, es imposible. Mi hija y yo ahora con la pandemia tuvimos 3 pérdidas muy fuertes, muy fuertes. Sin embargo, bueno, ella y yo estamos en el mismo camino de alguna manera, platicamos mucho, nos permitimos llorar, etcétera, etcétera, y honramos su memoria. Y cada vez que yo hablo de la muerte, pues honro a todos los que me antecedieron en el tránsito, sé que están muy bien, lo siento, no, pero además creo sinceramente que en otros planos de conciencia ellos también tienen trabajo. Así es. ¿Qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que está llore y les habla y por favor no te vayas. Que si tú amas a alguien, para mí, la muestra más grande de amor es dejar ir. Es dejar ir. Nadie que se mantenga con oxígeno, no sé qué, y que tiene 4 tumores y que los sigan operando. No, el gran gesto de amor es dejar irlos en paz. No, sí te puedes ir. Me puedes, que me estoy muriendo, hija, ¿y qué va a hacer de tus... No te preocupes, no te preocupes. Yo voy a tomar cargo de eso. Vete en paz. ¿Sí? De acuerdo a la religión se les puede hablar, el Maestro Jesús estará esperando, el Señor, no sé, pero de alguna manera es muy importante amar así, amar sin posesión, amar soltando y agradeciendo, honrando con nuestra vida, la vida de todos los que nos han tocado, que ya no están en este plano de conciencia. Qué mejor manera, ¿no?, de festejar su vida, honrándola, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues... Pues hay tanto que hablar sobre este tema porque la verdad es apasionante y tantas muestras, ¿no? Yo en particular te lo comentaba, yo tuve experiencias al respecto propias, ¿no? De una casi muerte. Y entonces, sí, o sea, yo lo viví y sí hay ese túnel y sí hay esas cosas impresionantes. Y también así como sentí la presencia de mi padre cuando vino a recoger a mi abuelo, ¿no? Entonces, de veras que es impresionante, una cosa maravillosa, tocada por Dios. Y entonces es ahí donde uno resignifica todas las creencias precisamente acerca de la muerte. Te agradezco mucho. Quisiera empezar con un cuento breve. Era un niño que iba caminando por el bosque y de repente se topó una hormiguita. Dijo, oye, hormiguita, ¿tú qué ves? Y la hormiguita le contestó, verde, veo todo verde, soy tan chiquita. Entonces siguió caminando y se encontró una ardillita. Dijo, oye, ardillita, ¿y tú qué ves? Mira, yo veo todo verde abajo, algunas flores y árboles, y también veo un poco del cielo, pero soy tan curiosa que voy de árbol en árbol y cada vez descubro más cosas. En esas estaban cuando se acercó una hermosa águila. Entonces el niño le preguntó, ¿y tú, aguilita, tú qué ves? Y el águila le dijo, yo veo todo, veo lo que hay abajo, lo que hay arriba, es maravilloso. Bueno, quise empezar con este cuento como para reflexionar en que en nuestro mundo hay humanos como la hormiguita. Se conforman solo con lo que está alrededor, con lo que les han dicho. Sin embargo, hay otros que son como la ardillita. Son curiosos, investigan, no se conforman, buscan, etcétera, ¿no? Y por último, hay seres humanos que ya están aspirando a la visión del águila. Entonces, yo creo que es muy importante
aspirar a esa visión enorme, de poder ir más allá de lo que la mayoría ve, ¿sí? Y esto viene también a colación porque la ciencia sabemos que tiene 5 parámetros, ¿no? Que es observable, medible, repetible a voluntad, verificable y cuantificable. Todo lo que no cae en esto no es objeto de estudio de la ciencia. Okay. Pero sin embargo, la física cuántica actualmente está rompiendo con todos los conceptos para ir más allá, porque dice que el campo de posibilidades es infinito, ¿sí? Y es ciencia. Desde esta perspectiva de la física cuántica, un verdadero científico sería aquel que cuando se enfrenta a algo que no puede explicar desde su formación y creencias, investiga y profundiza, no el que lo niega, ¿ok? Para mí ese no es un científico que yo podría respetar. Sin embargo, un ejemplo de este tipo de científico que está abierto a seguir investigando es el doctor Brian L. Weiss. Se escribe Weiss, pero sí se Weiss. Yo lo escogí porque, en mi opinión muy personal, es uno de los científicos más serios que hay actualmente en este tema. Hay muchos, pero él me tocó el corazón. Aparte, tuve el privilegio de estar con él durante 7 años consecutivos, viviendo experiencias personales. Claro, en grupo, no, nunca estuve sola. Bueno, él es un médico psiquiatra que nació en noviembre de 44 en Nueva York, Estados Unidos, y se graduó en la Universidad de Columbia, la Escuela de Medicina de Yale, y fue jefe de psiquiatría del Monte Sinaí en Miami, del hospital, ¿sí? Se dedicaba a la consulta privada también, dando psicoterapia y recetando tratamientos tradicionales. En algunas sesiones usaba la hipnosis como un método. Era un escéptico en cuanto a la vida después de la muerte, la reencarnación, las experiencias extracorpóreas fuera del cuerpo y todos los fenómenos de este tipo. Sin embargo, todo cambió, como el mismo Brian lo señala, de manera muy inesperada y radical cuando llegó a su consulta Catherine. Catherine era una paciente que presentaba fobias, es decir, miedos irracionales a los aviones, a la oscuridad, al agua también, y le aterraba la idea de morir. Tenía pesadillas y episodios de sonambulismo, ¿no? Y a medida que los miedos y sus síntomas iban aumentando, la iban paralizando y era mayor su depresión. Entonces, Brian la trató 18 meses, 2 veces por semana, pero sus síntomas no cambiaron. Entonces recurrió a la hipnosis, en donde ella recordó el abuso sexual de su padre alcohólico. Esto disminuyó un poco, ligeramente, los síntomas. Sin embargo, no mejoraba. Entonces, Brian decidió meterla a hipnosis más profunda. Y estando ya en la hipnosis, dio una orden hipnótica que fue algo increíble, porque lo puso frente a algo que nunca esperó. La instrucción fue: vete a la época en que iniciaron tus síntomas. Entonces, ella se vio como una joven mujer de 18 años en 1863 antes de Cristo, en una zona estéril y arenosa. Le pidió que adelantara varios años en el tiempo y le narrara lo que veía. Entonces ella contestó: hay árboles y un camino de piedras. Y veo a mi hija que se llama Cleastra. ¡Ay, es Raquel! Raquel actualmente es su sobrina con la que siempre ha tenido un lazo muy profundo, ¿sí? Durante varias sesiones, Catherine fue recordando varias vidas, no una ni dos, varias vidas. Sus visualizaciones y recuerdos parecían muy definidos. No vacilaba en absoluto en cuanto a nombres y fechas, todo visto con gran nitidez. ¿Qué estaba ocurriendo allí?, se preguntó Brian. Había examinado a miles de pacientes psiquiátricos, muchos bajo hipnosis, sin tropezar jamás con fantasías como esas, ni siquiera en sueños. Y no solo eso, a medida que fue recordando, todos sus síntomas fueron desapareciendo y la intuición de Catherine se fue afinando. El doctor Weiss entonces investigó todos los artículos científicos, sobre la reencarnación, entre ellos los del doctor Ian Stevenson,
que era profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, y otros autores más. Se dio cuenta que su formación en las dimensiones de la mente eran limitadas, que había bibliotecas enteras con este tipo de investigaciones, pero que muy pocos las conocían. Las pruebas sobre la reencarnación parecían abrumadoras, pero todavía las sesiones con Catherine le tenían una maravillosa sorpresa. Bajo hipnosis, Catherine canalizó a espíritus maestros, espíritus de gran sabiduría, que no necesitaban ya un cuerpo físico y que le dijeron a Brian, a través de Catherine, cosas de su vida que ella, bajo ningún concepto, podría saber. A partir de ahí, en los casos más difíciles, decidió usar la terapia regresiva a vidas pasadas y tuvo resultados asombrosos en la desaparición de los síntomas. O sea, las personas se curaban. Entonces, quiero contarles otro ejemplo muy breve de una paciente que llegó y le dijo, mire, otra paciente, ya no era Catherine, dijo, mire, doctor, yo no creo nada de las vidas pasadas ni nada, pero me han operado 3 veces de la columna, la tengo encorvada, me quieren volver a operar y no creo resistir otra cirugía. Entonces vengo a ver qué puede hacer usted. Entonces Brian la metió en hipnosis y obviamente le dijo, vete al origen del problema en la columna. Entonces esta paciente se vio como hombre alfarero en la época en que Jesús estaba encarnado en el planeta. Y entonces él era un alfarero, pero llegaron los romanos, le destruyeron todo su puesto, lo agarraron a patadas y le dieron en la torre a su columna vertebral. Se quedó arrastrando en el suelo, siendo hombre. Entonces los vecinos, que era un hombre muy querido, lo trataron de parar, pero no podían. Entonces, a rastras, lo acercaron lo más que pudieron a donde Jesús estaba predicando. Entonces, él en esa vida vio la mirada de Jesús. Cuando la paciente hipnotizada en esta vida estaba relatando lo que sintió al ver la mirada de Jesús, en ese momento se empezó a encorvar en esta vida. Y a la hora que salió de la hipnosis, ya no tenía nada en la columna vertebral. ¿Okay? Entonces, a mí esta historia, hay muchísimas, yo ya leí todos los libros de Brian, pero esta me tocó el corazón, porque imagínense el poder de esa mirada de amor, ¿no? Entonces se las quise compartir, pero también como testimonio de cómo se curó esta paciente a partir de esa vivencia, de en otra vida, de recordar eso. Bueno, en algunos casos pudo comprobar históricamente, Brian, los sucesos que eran relatados, las fechas, los lugares y los nombres que se daban en las sesiones. No siempre fue posible, pero muchas veces sí. Y hay otros autores que sí relatan cómo han ido comprobando lo que las personas dicen bajo hipnosis, porque mucha gente dice, ay no, seguro lo vio en una película, seguro se lo imaginó, qué fantasiosa persona, pero no, porque ya hay muchos científicos en el mundo que están probando esto. Ahora sí que el que tenga ojos para ver, que vea. Quien no quiera ver, bueno, no hay problema, algún día en el continuo de la vida, en el continuo del tiempo, verán. Todos vamos a llegar más o menos a las mismas conclusiones algún día, ¿no? Y los que no quieran creer, pues no hay ningún problema. O sea, esto ya, en mi opinión muy personal, no es cuestión de fe, es cuestión de investigación como el águila, de abrirse a posibilidades y meterse a estudiar. Yo, desde que conocí a Brian, me metí de cabeza a todo lo que... ¿Ok? Ahora, decidió Brian, al ver todo esto, decidió publicar sus resultados y la comunidad científica, para variar, lo descalificó, se burló de él, lo atacó directamente, pero él siempre ha continuado con su trabajo. Él sigue vivo actualmente y resultado de todos sus trabajos, aquí es una foto de él ya en esta época de la vida, resultado de estos trabajos son sus libros Muchas vidas, muchos sabios, A través del tiempo, los mensajes de los sabios, Lazos de amor, Los milagros existen,
Solo el amor sana y meditaciones. También grabó algunos cassettes con instrucciones para meter a las personas en terapia regresiva, vidas pasadas, con unas indicaciones muy precisas, muy cuidadosas para poderlo hacer cada quien en su casa, ¿sí? Después de muchos años de meter a las personas hacia el pasado, un día se le ocurrió pensar, ¿será posible llevar a las personas al futuro con esta técnica? Y bueno, noticia, sí. A todos los llevó al año 3000 y todo lo que él descubrió de todas esas investigaciones lo publicó en el libro Muchos cuerpos, una sola alma. ¿Okay? Bueno, este es algo que hice como un resumen. Al estar con Brian durante varios años consecutivos, ya les decía yo, no sola, en grupo, viviendo mis propias experiencias de recuerdos de vidas pasadas, leyendo, investigando, con mi mente y mi corazón abierto, todo lo que habían descubierto varios científicos en el mundo, tomando muchos cursos al respecto, les resumí lo que yo he encontrado hasta ahora de toda esa búsqueda. Bueno, en el plano de la conciencia espiritual, después de hacer, la revisión de la vida que se acaba de dejar, que se llama recapitulación, rodeados de amor, sin ninguna crítica o juicio, el alma programa la siguiente vida para compensar, o sea, si quité, voy a dar, aprender y seguir evolucionando. También para recordar, obviamente. Fíjate que aquí quiero hacer una aclaración muy importante. La elección de cómo va a ser la vida, o si se va a quedar un tiempo descansando, porque hay almas que han tenido vidas realmente difíciles. Entonces, la decisión de encarnar o quedarse un tiempo descansando es una decisión absolutamente del alma, por el libre albedrío. La divinidad nos regaló a todos el libre albedrío y se respeta en todos los planos. Entonces no hay nadie que te diga, órale, ya ve a reencarnar. No, el libre albedrío es sagrado y opera aquí, pero opera también en los planos sutiles. Entonces, el alma es la que decide cuándo reencarnar, ¿sí? Y obviamente se hacen pactos entre las almas, que usualmente reencarnamos en grupo, venimos en grupos y se hacen pactos en otro nivel de conciencia, ¿sí? Podemos reencarnar con nuestros seres muy amados porque hemos formado lazos energéticos de amor y el amor nunca termina. Entonces, los lazos que tenemos de amor con nuestros seres queridos, amados, que están en otros planos de conciencia, obviamente permanecen y podemos reencarnar por lazos o por ataduras. Las ataduras se forman cuando tenemos odio, rencor, resentimiento con alguien, pero muy poderoso. Entonces yo siempre les digo a mis grupos con los que puedo platicar de esto, les digo que por conveniencia, lo que conviene, que por favor no odien, ¿sí? Con el resentimiento, porque esa persona que ya no quieren volver a ver en esta vida, pues se la van a encontrar en varias, ¿sí? Para que llegue el momento del perdón, ¿sí? Mientras eso no ocurra, vida tras vida la van a encontrar. Entonces sugiero, más vale cerrar el pendientito aquí y no seguir vida tras vida. Entonces, venimos en grupos, ¿sí? Y en ese grupo, muchas veces podemos interpretar diferentes papeles. A lo mejor en una vida fui la hermana de la que ahora es mi mamá, ¿sí? Ahora soy su hija, o también puedo ser la abuelita en otro momento de la que fue mi hermana. ¿Qué les puedo decir? O sea, se van intercambiando papeles en la misma familia, ¿ok? Y esto es muy importante saberlo, ¿sí? Ahora, como el libre albedrío opera en esta vida, no, quiero que sientan con su corazón lo que voy a decir. Al juntarse las almas y hacer pactos, se piden ayuda. Por ejemplo, si yo necesito para aprender, una experiencia,
A lo mejor yo le pido a alguien, porque yo ya revisé mi vida, ya sé qué es lo que necesito aprender, le pido a una de esas almas, por favor, sé mi papá, ¿sí? Quiero que seas mi padre, pero me vas a abandonar. Me vas a abandonar porque yo necesito aprender el perdón. Y que a través del dolor del abandono es muy probable que esta vez se aprenda. Entonces digo esto, Jacqueline, porque los grandes enemigos, el que te abandona, el que te lastima, el que te traiciona, el que te miente, el que te viola, el que te roba, el que son los grandes maestros que eligieron ese papel de los malos para avanzar, para que tú avances, para que avancemos. Cuando yo entendí esto, pero lo entendí desde adentro, dije, sí, es cierto. O sea, yo tenía una ñañarita con alguien que no voy a decir, obviamente, pero tenía ahí, ¿no? Y cuando me di cuenta de esto, dije, wow, en lugar de decir, híjole, qué mala vibra, cómo me he hecho daño, cómo he llorado por esa persona, dije, ¿cuánto le tengo que agradecer? Porque si yo quitara todo lo que ella hizo, créeme, Jacqueline, que yo no sería la persona que soy. Entonces, los grandes enemigos son los grandes maestros. Y deberíamos honrarlos, porque no cualquiera acepta el papel de malo. Y sin embargo, en este plano, todo es tan claro, el amor es tan profundo, que por supuesto que aceptamos los papeles que cada uno necesita representar para bajar a esta vida, ¿sí? Otra cosa que es muy importante es que se elige a los padres. Nada de que te tocó tales papás y yo, fulanito, un ser X, voy a elegir a tus padres. No, porque desde ese plano, con la visión tan clara de lo que yo necesito aprender, yo desde mi espíritu rodeada de amor, elijo a mis padres. Esto también es bien importante, muy importante. Porque hay gente que te dice, ay, yo no sé, mano, qué mala onda, qué padres me tocaron, qué barbaridad. No te tocaron. Tú, yo, los elegimos, ¿ok? Los elegimos. Y el laboratorio donde más puede crecer uno es en las relaciones familiares. Por eso volvemos muchas veces en diferentes papeles a la misma familia, ¿sí? También se elige nuestro sexo biológico, se elige. Nadie va a elegir nada más que yo, desde mi alma. Se elige el sexo, se elige la nacionalidad, ¿sí? Se elige a la pareja estable. ¿Cómo sé cuál va a ser mi pareja estable? Porque es aquella con la cual hice un pacto de tener hijos. O sea, las parejas que tienen hijos son pactos de almas, aunque se divorcien, aunque se separen, pero son pactos de almas. Podemos tener otros compañeros sexuales, amantes y demás, pero esos, aunque también se hacen pactos, son de otro tipo. Bueno, elegimos también obviamente a nuestros amigos y compañeros, aquellos que se van a ayudar mutuamente para cumplir ciertas misiones. Todos los seres humanos tenemos un para qué de estar aquí. O sea, nadie llegó así de, ay, qué casualidad que yo llegué a este planetita. No, por ahí no es. O sea, todos venimos a un algo. Cada vida es sagrada, cada vida es importante, ¿sí? Entonces, nos elegimos también para las misiones. Yo esto lo entendí, bueno, me reí mucho cuando lo vi tan claramente, porque la mayor parte de mis amigas son terapeutas, o son doctoras, o tienen que ver con la ayuda a los demás, ¿sí? Entonces yo antes pensaba, ay, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo me tocan siempre este tipo de amigas? Y cuando empecé a ver todo esto dije, claro que no. O sea, nos hemos apoyado unas a otras en diferentes momentos, ¿no? Ha sido maravilloso. Yo nada más te quiero contar un detalle. Yo hice una promesa cuando mi segundo esposo tuvo cáncer, y estamos en cancerología. Y yo en la tristeza, en la impotencia, yo no sabía mucho de lo que ahora sé, fue hace muchos años también. Yo prometí desde el dolor que algún día iba a dar un curso en cancerología a los médicos, algún curso sobre el trato humano de los pacientes terminales, porque yo viví cosas verdaderamente aberrantes dentro del hospital. Entonces pasaron muchísimos años, ¿no? Y yo pues no había podido cumplir mi promesa. Y un día en un colegio de paga importante, el TEC de Monterrey, hubo un congreso. Y en ese congreso pues yo estuve 4 horas de un taller. Y bueno, al final se quedó pues una filita para darme un abrazo, y a mí me encantan los abrazos.
Entonces, al final de la lista estaba una chavita, joven. Y entonces me dijo, ay, mira, Gaby, yo la verdad no iba a entrar a tu taller, pero no había lugar en otro. Entonces entré aquí. No sabes qué padrísimo haberte conocido. Y además, te quiero comentar que todo lo que estás diciendo me va a servir porque yo trabajo en cancerología. Cuando dijo eso, se me prendió el foco, ¿no? Y le dije, ¿en dónde? Y me dijo, en cuidados paliativos. O sea, ya cuando están los pacientes que ya van a morir en corto tiempo. Y le dije, oye, ¿me podrías ayudar para dar un taller? Dijo, por supuesto, pero por supuesto. Entonces, no di solo un taller el que yo había prometido, sino di tres a médicos. Fue una de las sensaciones más hermosas que he tenido en mi vida, ver cómo el universo se confabuló, ¿no? Para permitirme hacer lo que mi corazón necesitaba hacer, ¿sí? La amistad con ella sigue, ¿no? Y yo sé que ella es mi gran maestra en muchas cosas, y yo de alguna manera también, porque todos somos alumnos y maestros de todos, Jacqueline. Cuando ya tienes la visión del águila, o pretendes tenerla, ya ves en cada hermano un maestro, siempre. Honrarlos a todos, escucharlos a todos, ¿no? Pero no por eso querrá decir que estás de acuerdo con lo que piensen todos, porque cada uno de nosotros va investigando de diferentes formas, ¿ok? Entonces, así fue como cumplí mi promesa, ¿no? Entonces, esto de amigos y compañeros para cumplir las misiones de vida me queda súper clarísimo. Yo no sé cuántos de los del auditorio, de nuestros compañeros que nos están viendo y oyendo, digan, pues con razón, ¿no? Ahora entiendo qué me está pasando con mis cuates, ¿no? Bueno, otra cosa importante es que el día y la hora de nuestra muerte también es una elección. O sea, elegimos el día y la hora. Y esto es bien importante que también abramos nuestra mente y nuestro corazón, porque hay gente que dice, no, si yo no hubiera dejado ir a mi hijo a aquella excursión, no se hubiera muerto. No, perdón, el día y la hora estaba señalado. Nadie se muere un milímetro, un minuto antes ni un minuto después. Todos nos morimos exactamente el día y la hora que elegimos. Ahora, el cómo vamos a morir, tú hablabas mucho de cómo angustia la pandemia, el cómo van a morir las personas, el cómo tiene que ver con nuestras elecciones de vida, el cómo puede cambiar. Por ejemplo, si una persona en su proyecto de alma había decidido tener un cáncer muy largo, con una agonía muy larga también, de repente se dedica a servir, a amar, a dar, ¿no? A crecer internamente, a ser generoso, a ser agradecido, es muy probable que esa muerte, el cómo, cambie y le dé un infarto, por ejemplo. Entonces, nadie muere la víspera, mi querida Jackie. Esto es muy reconfortante para todas aquellas personas que se han sentido culpables, ¿no? Es que yo pude haberlo salvado, es que no, el día y la hora está ahí, ¿sí? Entonces, pues bueno, obviamente a medida que el alma evoluciona, el ser cada vez toma más el mando de la vida, el ser es el espíritu divino en mí, pero a medida que el alma empieza a evolucionar más, al regresar al otro plano de conciencia, aunque a lo mejor ya no le tocara a alguna alma, no le tocara, ya no tuviera que elegir regresar, va a regresar por amor. Va a regresar porque mayor evolución, mayor conciencia, mayor amor, y deciden regresar para ayudar. Deciden regresar en una misión de enseñanza, en una misión de amor, ¿sí? Entonces, la reencarnación siempre es una opción del alma, solamente. ¿Okay? Sí es importante reconocer entonces la gran responsabilidad que significa vivir, porque aunque no recordemos todas estas claves, todos estos actos que dices que hicimos, pues finalmente cada acto de nuestra vida va a reflejarse hasta quién sabe cuántas vidas más allá si nosotros no ponemos una correcta forma de vivir, una correcta responsabilidad en lo que hacemos y decimos y cómo convivimos con el otro, ¿no? Es impresionante esto, hasta dónde puede trascender. Rapidísimamente tus redes sociales. Te quería decir que les di mi celular
55 40 06 86 26, pero primero, por favor, mándenme un WhatsApp, porque he recibido varias llamadas, pero al no estar identificadas no las estoy contestando. Entonces, que me manden un WhatsApp primero, soy fulanito del programa Espiritualidad Científica o fulanita, y créanme que nada me dará más gusto que ponerme en contacto con ustedes, ¿ok? Gracias, Jacqueline. Muchos éxitos, y cada vez que tú me invites, empezaremos a pensar en qué otros temas podemos platicar. Gracias a tu auditorio. Claro que sí, pues muchísimas hasta pronto a todos. Por acompañarnos a todos. Nos vemos para el próximo lunes y hasta la próxima.